Esta aeronave vacía 90 toneladas de combustible en 15 minutos sobre el océano, sin que ningún pasajero lo note. Y la razón por la que lo hace cambiará todo lo que crees saber sobre volar. Lo que parece un desperdicio criminal es la única decisión que separa al avión de un desastre catastrófico. Cada año se documentan cientos de eventos de vertido de combustible en pleno vuelo en todo el mundo. La industria lo llama fuel jettison. No son accidentes, no son fugas, son maniobras deliberadas y calculadas. Un Boeing 747 expulsa 1.000 kilogramos de combustible por minuto por boquillas en sus alas. El término fuel jettison se traduce como vertido. Los manuales también lo llaman dumping o descarga controlada. Ninguna de esas palabras suena bien en un comunicado corporativo. Por eso la industria prefiere términos vagos. Este sistema solo existe en una fracción de la flota: fuselaje ancho, plataformas militares, largo alcance. La mayoría de aviones comerciales no pueden vaciar una sola gota, ni siquiera si su vida dependiera. Y ese privilegio técnico reservado a unos pocos es la primera pista de la verdad oculta. Si esta maniobra es tan común y costosa, ¿por qué la mayoría de pasajeros nunca la conoce? La respuesta tiene que ver con un secreto del diseño que se remonta a las primeras tragedias. Un vuelo transatlántico despega de Europa hacia Nueva York con 150 toneladas de queroseno. A los 40 minutos del despegue suena una alarma: emergencia médica grave, sistema crítico fallando. El avión está demasiado lejos para continuar y demasiado pesado para regresar al aeropuerto de origen. El capitán tiene dos opciones: aterrizar pesado y arriesgar la estructura, o verter combustible al océano. En la radio pronuncia 3 palabras que activan un protocolo internacional: Mayday, Mayday, Mayday. Los controladores reciben la notificación, reservan rutas, despejan altitudes y coordinan aeropuertos alternativos en segundos. Y el piloto dice una frase que pocos pasajeros han oído jamás: solicito autorización para vertido. Pero lo que no te enseñaron en la escuela esconde un cálculo de ingeniería absolutamente brutal. Mucha gente cree que los aviones tiran combustible porque les sobra o cargaron demasiado por error. Nada de eso es cierto. En la aviación moderna, el combustible se planifica al kilogramo exacto. Cada vuelo calcula la cantidad necesaria, más reservas legales, más alternativo, más una contingencia mínima. Cargar de más cuesta dinero, toneladas por hora en consumo adicional. Ninguna aerolínea lo permite. Entonces, si no sobra, ¿por qué se tira? La respuesta empieza con 2 siglas que cambian todo: MTEOW y MLW. Peso máximo al despegue, peso máximo al aterrizaje. 2 límites estructurales diferentes. Un Boeing 777 despega con 351 toneladas de peso máximo, pero solo puede aterrizar de forma segura con 251 toneladas. La diferencia: 100 toneladas. 100 toneladas que en una emergencia deben desaparecer del avión antes de tocar pista. Volar en círculos para quemar todo ese combustible no siempre es viable durante una crisis. Si el motor está en llamas, si un pasajero muere, cada minuto es un minuto que falta. Detrás de esas 100 toneladas hay un fenómeno físico que casi destruyó la industria en los 60. Trenes de aterrizaje doblándose como alambre, alas deformadas en un impacto, fuselajes agrietados de forma invisible. La industria aprendió, con un coste humano enorme, una verdad incómoda sobre el peso de aterrizaje. Un avión diseñado para despegar con cierto peso simplemente no puede aterrizar con ese mismo peso. El Comet de Havilland y los primeros 707 escribieron esa lección tragedia tras tragedia. Los ingenieros le pusieron un nombre: overweight landing, aterrizaje con sobrepeso. Detrás se esconde el horror: décadas de microfracturas invisibles, aviones reducidos a chatarra, informes que nadie quería volver a leer. La FAA y la ICAO formalizaron los límites de aterrizaje como una norma internacional inviolable. Los fabricantes diseñaron una solución estandarizada. El sistema de fuel jettison nació de esas tragedias. Su diseño es una obra maestra.
válvulas independientes en cada tanque, bombas dedicadas, flujo controlado, boquillas en las puntas de las alas, lejos del fuselaje, lejos de motores, lejos del calor. Cuando el capitán acciona el interruptor, el queroseno sale proyectado a cientos de kilómetros por hora. Pero la verdadera razón por la que sale por las puntas no figura en los manuales públicos. El combustible expulsado a gran altitud casi nunca llega al suelo en forma líquida. A medida que cae 1500 metros, el queroseno deja de comportarse como un líquido. Se atomiza, se vaporiza, se rompe en partículas microscópicas que el aire disuelve hasta hacerlas invisibles. Una nube de queroseno vertida a 6000 metros pierde más del 90% de masa. El 90%, evaporado, disperso en volúmenes inmensos de cielo antes de tocar tierra. Por eso las reglas son estrictas. Altitud mínima de 1800 metros sobre zonas pobladas. Velocidad reducida, coordinación con control aéreo, corredores de vertido sobre océanos y regiones aisladas. Pero esas reglas existen porque cuando se rompen, lo que ocurre cambia para siempre la vida abajo. El mito de un avión derramando lluvia de queroseno sobre la gente es, casi siempre, falso. El incidente sobre Los Ángeles en 2020 fue excepción porque rompió todas las reglas. Existe un mapa silencioso de corredores de vertido sobre Atlántico, Pacífico y regiones remotas. La geografía del vuelo internacional está diseñada, en parte, alrededor de esta maniobra invisible. Y los pasajeros sobrevuelan esas zonas sin saber lo que reciben en cualquier momento del día. Si la mayor parte se evapora, ¿por qué las aerolíneas se resisten tanto a hablar de ello? La respuesta mezcla seguridad, dinero y un margen de error que te dejará completamente helado. Si la velocidad vertical se duplica, la energía que el tren absorbe se multiplica por 4. ¡Por 4! Un avión sobrepeso desciende más rápido, se asienta más rápido, golpea más fuerte. Cada tonelada extra convierte un aterrizaje rutinario en una prueba estructural que puede no superar. Y aparece un concepto que las aerolíneas pronuncian con miedo: Hard Landing Inspection, sobrepeso confirmado. Cuando los sensores detectan sobrecarga, el avión queda fuera de servicio sin discusión posible. Una inspección completa puede superar los $250,000. Paneles, largueros, anclajes, fuselaje. El avión puede pasar semanas inmóvil en un hangar, perdiendo millones en ingresos no generados. $40,000 de combustible vertido frente a millones en reparaciones y lucro cesante. Para una compañía aérea, la matemática no admite discusión alguna en este escenario crítico. El capitán toma la decisión en menos de 90 segundos cuando suena la primera alarma. Pero más asombroso aún es lo que ocurre dentro de las alas mientras el combustible se vacía. Si una válvula se abre antes que la otra, aunque sea unos pocos segundos, hay desequilibrio. El avión empieza a tener peso asimétrico. Un ala más pesada quiere caer hacia un lado. Una rotación involuntaria que, sin corrección inmediata, puede comprometer el control de vuelo total. Los sistemas modernos monitorean el flujo en tiempo real con sensores capacitivos en cada ala. Ajustan las bombas automáticamente para mantener el equilibrio perfecto a cada instante de la maniobra. No todos los aviones modernos tienen sistema de vertido. El Airbus A350 fue diseñado sin él. En lugar de verter, el A350 puede quemar combustible volando en circuitos de espera. Mantiene velocidad y altitud, consume queroseno, baja peso y eventualmente aterriza dentro de los límites. Pero esa estrategia consume tiempo que en una emergencia real puede ser inaceptable. Boeing apostó por el vertido como solución directa, Airbus por estructuras más resistentes y procedimientos. Entre esas dos visiones se mueve el futuro de la aviación comercial moderna a nivel global. ¿Es mejor verter el combustible y dispersarlo en la atmósfera o quemarlo dentro del motor? Estudios de la NASA y la EASA analizaron el impacto ambiental real de esta maniobra concreta. Los datos sorprenden. El total vertido al año es una fracción mínima de las emisiones aéreas, una proporción tan pequeña que no compite con el impacto de los vuelos regulares cotidianos. Pero la imagen pública del vertido es tan impactante que la industria ha optado por el silencio. Aquí la historia da el giro definitivo.
Hay una emergencia en la que ningún piloto duda. Un avión despega con los tanques cargados hasta el último litro del aeropuerto internacional. A los 20 minutos, una explosión amortiguada sacude el ala derecha. Un motor en llamas. La tripulación declara emergencia. Controlador autoriza retorno. El capitán accede al sistema de vertido. Porque sabe algo que pocos pasajeros entienden sobre el comportamiento del combustible en aterrizajes. Cada tonelada extra al aterrizar aumenta exponencialmente el riesgo de incendio post-impacto en pista. Si la estructura cede, si el tren colapsa, ese combustible se convierte en el peor enemigo. Por eso, antes de tomar pista, el capitán abre las válvulas. Las bombas trabajan a máxima capacidad. Decenas de toneladas de queroseno se proyectan formando dos estelas paralelas que se evaporan al alejarse. En menos de 15 minutos, el peso baja por debajo del umbral seguro de aterrizaje. La aeronave se prepara para aterrizar con un margen estructural completamente recuperado y seguro. Esa es la verdadera función. No ahorrar dinero, no proteger el tren, no preservar la inversión. Es dar al avión y a sus pasajeros una oportunidad real de sobrevivir un aterrizaje de emergencia. Informes de la NTSB documentan decenas de casos donde el vertido evitó incendios catastróficos. Vidas reales. Cifras documentadas. Una capa silenciosa de protección que rara vez aparece en titulares. El instante exacto en que las válvulas se abren es una pequeña coreografía de precisión técnica. Bombas presurizando conductos. Válvulas confirmando posición. Sensores midiendo el flujo cada segundo crítico. Dos estelas blancas saliendo simétricamente de las puntas, una imagen que los ingenieros consideran hermosa. Cuando juntas las piezas, el enigma se resuelve. El vertido no es fallo ni derroche oculto. Es la última línea de defensa diseñada en el avión, una solución estructural, térmica y cinética. Peso estructural reducido, energía de impacto minimizada, riesgo de incendio eliminado en una sola maniobra. Por eso solo los aviones de largo alcance lo tienen. Cargan tanto combustible que es imprescindible. Ningún circuito de espera ni consumo gradual podría resolver la emergencia a tiempo de aterrizar. Tirar combustible no es la opción más cara. Es la más segura, barata y limpia disponible. Detrás hay décadas de ingeniería invisible, miles de horas de cálculo, cientos de informes de accidentes. Cada estela blanca que cae al océano es el legado silencioso de quienes no llegaron a contarlo. Una vez que entiendes el vertido, empiezas a ver toda la aviación moderna bajo otra luz. Cada detalle aparentemente absurdo esconde décadas de aprendizaje doloroso grabadas en los manuales operativos. Cada regla fue escrita con tinta y demasiadas veces también con tragedias humanas reales. Volar es uno de los actos más seguros precisamente porque cada decisión nace de un accidente. La ingeniería moderna no es una disciplina del optimismo. Es del pesimismo calculado y honesto, del peor escenario imaginado, modelado y resuelto antes de que ocurra en un vuelo real. La próxima vez que veas una estela inusual en el cielo o un avión cambiando de rumbo, recuerda. Detrás de ese movimiento hay una decisión meditada por personas preparándose décadas para ese instante. Si te impresionó cómo este sistema invisible protege miles de vidas cada año, suscríbete ahora mismo. En el próximo capítulo, lo que sucede dentro de la cabina cuando un avión pierde presión y por qué esa verdad nunca llegó a los pasajeros. Cuéntanos qué misterio quieres ver desentrañado.